Hablar del aserrado es hablar de historia viva del uso de la madera. Tras su llegada al aserradero, la madera espera a ser procesada. Es apilada y ordenada cuidadosamente. De su clasificación dependerá en gran medida el rendimiento del aserradero. Las trozas se ordenan en grupos por diámetros y calidades, con el fin de facilitar la tarea de aprovisionamiento de la serrería. El primer paso de preparación de la madera es el descortezado. Habitualmente se realiza en el aserradero, aunque también es posible realizarlo en la propia plantación. Las máquinas encargadas de descortezar en un aserradero habitualmente son de cuchilla, llamadas así porque su elemento principal son unas cuchillas que se sitúan sobre un rotor basculante de gran potencia. Este rotor tiene la capacidad de centrarse automáticamente, adaptándose por sí mismo al diámetro del tronco que va a descortezar. Además, la máquina es capaz también de modificar la profundidad del descortezado, que dependerá del tipo de corteza que tenga que eliminar. Inmediatamente después, las trozas se hacen pasar por un arco detector de metales. Este proceso permite detectar incrustaciones metálicas que podrían provocar accidentes graves en las sierras. Una vez que se ha descortezado la troza, esta ya está preparada para pasar a las sierras principales. Tras el primer corte, comienza la danza en el carro. Sierra, carro y troza forman un armonioso baile de idas y venidas, en cada una de las cuales se obtiene una tabla o tablón. En la desdobladora, los costeros y otras piezas son desdobladas en gruesos menores, optimizando al máximo la madera de cada troza. Las piezas obtenidas en la sierra de carro y en la desdobladora pasan a la canteadora. Esta máquina se encarga de cortar las piezas en toda su longitud, eliminando los campos curvos. Por último, la retestadora se encarga de limpiar las cestas de las tablas y tablones. Hay que comprobar que la pieza no tiene defectos y que efectivamente sus dimensiones son las deseadas. En las clasificadoras automáticas, una sierra optimizadora es capaz de interpretar los trazos y eliminar los defectos. A partir de aquí, la clasificación por espesores y calidades prepara a las piezas para un secado lento al aire, generalmente protegido de las inclemencias meteorológicas, o un secado más rápido en grandes cámaras de secado, con condiciones de humedad y temperatura controladas. Tras la prolongada espera, las trozas elegidas, ya sean para obtener chapa a la plana o por desenrollo, son preparadas y limpiadas. Se eliminan las irregularidades y defectos y se descorteza. A continuación, las trozas son cortadas a una longitud adecuada a las dimensiones del torno o de la rebanadora.
En esta operación se suele sobredimensionar la longitud de la troza para posteriormente eliminar los defectos producidos sobre sus cestas. En las trozas destinadas para chapa a la plana, se cortan las 4 caras, paralelas entre sí, 2 a 2, en la sierra de carro o en sierras de disco. Sobre el plano de cada una de ellas se ubicará posteriormente la cuchilla encargada de obtener las chapas. Las trozas preparadas se ubican en baños de agua caliente o cocederos o en recintos cerrados con vapor o vaporizadores. El tiempo de cocido o vaporizado es tanto mayor cuanto más densa sea la madera. Todavía calientes por el vaporizado, las trozas se ubican en las garras del carro portatrozas. En este caso, animado de un movimiento vertical gracias a una excéntrica, permite obtener un corte cada vez que asciende. Tras cada corte, el conjunto de la troza y el carro portatrozas debe avanzar contra la cuchilla de manera precisa, una distancia igual al espesor de la chapa, en torno a 6 o 7 décimas de milímetro. Las chapas obtenidas son transportadas camino del secadero en el mismo orden en el que han sido obtenidas. A lo largo de estos secaderos, donde circula aire caliente entre 120 y 170 grados centígrados, las chapas perderán el agua que les fue aportada durante el vaporizado o cocido. Tras el secado, la chapa alcanza contenidos de humedad en torno al 6%. A la salida del secadero, 2 operarios se encargan de enfardar las chapas obtenidas en el mismo orden en el que fueron cortadas. Esto permitirá que posteriormente las vetas de las chapas tengan continuidad y puedan ser montadas. Las chapas destinadas al rechapado de tableros son unidas por sus cantos en una juntadora capaz de aplicar colas de fraguado rápido. A los tableros utilizados como base se les aplica cola de urea formaldehído, con encoladoras de rodillos. Tras la aplicación de presión y temperatura, la chapa queda adherida al soporte. Mientras tanto, en la otra línea de producción, la chapa se obtiene por desenrollo. Las trozas, ya descortejadas, son colocadas en una de las máquinas más singulares de las industrias de la madera de primera transformación. Se trata de la desenrolladora. Es una máquina robusta que puede sobrepasar las 30 toneladas de peso. La troza es cargada y centrada con tecnología láser, con el fin de obtener el máximo rendimiento. A continuación,
las garras telescópicas sujetan la troza y la hacen rotar contra la cuchilla ubicada en el carro portaherramientas. La separación entre la cuchilla y la barra de presión corresponde al espesor de la chapa. Una vez alcanzado un cilindro perfecto, comienza la fase de desenrollo. En ella se obtiene la chapa de manera continua, siguiendo una espiral de Arquímedes a velocidades en torno a 120 metros por minuto. La troza se desenrolla con una apariencia fácil, aunque tras el proceso se esconde toda una tecnología. La chapa obtenida, tras ser cizallada, pasa inmediatamente al secadero, donde perderá el agua que ha necesitado para reblandecerse. Con estas chapas se construye uno de los tableros con mejores características mecánicas de la industria de la madera, el tablero contrachapado. Y consiste en la superposición perpendicular de capas sucesivas de chapa encolada. El encolado de las chapas se realiza en encoladoras de rodillos con dosificaciones de 200 a 300 gramos por metro cuadrado. Tras un preprensado en frío que facilita el manejo del conjunto, se introduce en la prensa de platos calientes, donde presión, temperatura y tiempo se encargan de fraguar la cola. Por último, las lijadoras de bandas o de rodillos se encargan de calibrar el tablero en espesor. Los tableros, ya terminados, se apilan y clasifican. El patio es la antesala de estas fábricas. Largas y armoniosas pilas de madera configuran un entramado de calles y trozas. El constante trasiego de máquinas, descargando camiones, apilando y cargando la cinta que alimenta la descortezadora, representa el sin cesar del patio. Ambas industrias, a diferencia de otras de primera transformación, no son nada exigentes en cuanto a los diámetros y forma de las trozas. El hecho de que se reduzcan a pequeñas partículas o a diminutas fibras hace que incluso los residuos que se quedaban en el monte en otro tiempo, hoy puedan ser procesados. Incluso admiten residuos de otras industrias como el aserrado. En esta ocasión, los costeros y restos de canteados que no tienen dimensiones para tabla o tablón también son digeridos por estas industrias. Las máquinas se encargan de alimentar casi ininterrumpidamente a la descortezadora. En ella se separa la madera de la corteza. En este caso es de tipo Cambium. El descortezado se produce en un gran cilindro metálico por golpeteo mecánico entre las propias trozas y con las generatrices de la descortezadora. Las cintas transportadoras se encargan de trasladar la madera descortezada a la entrada de la astilladora. Esta poderosa máquina transforma la madera en astillas. Unos cilindros hidráulicos permiten abrir o cerrar la entrada de la astilladora
según las dimensiones de las piezas. Las astillas transportadas por una cinta son trasladadas a una criba o tamiz para separar las gruesas y ser recicladas antes de pasar al silo de astillas. Las que no pasan se fragmentan posteriormente en otros molinos de martillos centrífugos. Estas astillas podrán formar parte tanto de la fabricación de tableros de partículas como de fibras. Las partículas, todavía húmedas, se almacenan temporalmente en silos húmedos. El secado de estas partículas se realiza por contacto directo con aire caliente, en grandes cilindros con circulación forzada, que mantienen las partículas en suspensión, desarrollando un movimiento helicoidal. A la salida del secadero, la humedad de la partícula se encuentra entre el 3 y el 6%. No se desperdicia nada. El polvo y los residuos menores son transportados a los quemadores, donde serán utilizados como combustible para el proceso de secado o en la planta de cogeneración para producir energía eléctrica. Las partículas ya secas son encoladas. El proceso consiste en pulverizar mediante toberas la cola finamente dividida. La cola más utilizada para la fabricación de tableros estándar es de urea formaldehído, aunque las de melamina y fenólicas también tienen su sitio en el mercado de tableros resistentes a la humedad. Las partículas impregnadas de cola son transportadas hasta la cabecera de la línea. Aquí comienza el proceso de formación del tablero. En las formadoras se proyectan las partículas impregnadas de cola sobre una cinta transportadora hasta alcanzar la dosificación adecuada para cada grueso de tablero. Primero son proyectadas las partículas finas que forman una de las caras del tablero. A continuación, se proyecta una capa de partículas gruesas, ayudada por una peinadora que facilita su distribución. Y por último, una nueva capa de partículas finas deja definitivamente formado el tablero. Después de la formadora y antes de la entrada en la preprensa, se instalan equipos de detección de metales. Estos detectores permiten evitar que algún trozo de metal provoque deterioros en las herramientas o incluso algún accidente en el usuario final. La manta, formada generalmente por 3 capas, es preprensada en frío para favorecer su transporte. Las partículas y la cola, todavía sin fraguar, discurrirán lentamente antes del prensado. Unos pulverizadores se encargan de proyectar agua sobre la superficie de la manta para favorecer la transmisión térmica durante el fraguado de la cola. La entrada en la prensa representa el momento en el que comienza a consolidarse el tablero. En esta ocasión, el prensado se realiza en continuo. Una gran prensa de bandas metálicas calefactadas, soportadas por rodillos o por elementos articulados del tipo oruga, presionan y arrastran al tablero durante unos minutos hasta conseguir el fraguado de la cola. Nada más salir de la prensa, todavía humeante, el tablero es precortado por una sierra viajera. Mientras tanto, en la otra línea de producción, las astillas destinadas a fabricar tableros de fibras
conocido coloquialmente como DM, son transportadas para ser desfibradas. En la industria española, generalmente, se utiliza el desfibrado termomecánico. Las astillas son introducidas en un digestor, en el que se inyecta vapor a presión hasta 10 kilos por centímetro cuadrado. En menos de un minuto se eleva la temperatura entre 180 grados y 190 grados centígrados y se produce un reblandecimiento de la madera que la prepara para ser desfibrada. El desfibrado se realiza haciendo circular las astillas a presión entre dos discos ranurados y se produce por esfuerzo cortante mientras la madera circula del centro a la periferia. Sobre las fibras, todavía húmedas, se añaden los adhesivos y aditivos como ceras y parafinas. De esta forma, quedan incorporados a las fibras antes del secado. Una vez impregnadas las fibras, estas siguen un largo camino propulsado por potentes ciclones que rebajan los contenidos iniciales de humedad hasta un 8%. El secado se realiza a temperaturas que no sobrepasan los 180 grados centígrados y así se evita el fraguado prematuro de la cola que contienen las fibras. Ya secas, son transportadas hasta la formadora. Allí son proyectadas sobre una cinta hasta alcanzar la dosificación necesaria para fabricar el espesor programado. A la salida de la formadora, una manta de fibras provistas de cola todavía sin fraguar se dirige a la prensa. Para favorecer su transporte y que no se desmorone la manta de fibras, es preprensada en frío. En esta ocasión, el color rojo de la capa exterior de fibras nos indica que es un tablero resistente al fuego y el color verde resistente a la humedad. Tras recorrer la última parte de la formadora, la manta está lista para ser prensada. Nuevamente una prensa en continuo de bandas metálicas calefactadas, soportadas por rodillos o por elementos tipo oruga, presionan y arrastran al tablero durante unos minutos hasta conseguir el fraguado de la cola. Los tableros prensados son cortados también por sierras viajeras y enfriados en gigantescos volteadores antes de ser mecanizados a sus dimensiones definitivas.